Buen día, queridos alumnos. Bueno, lamentable que haya muy pocos iniciando la clase, apenas hay cuatro estudiantes, pero bueno, empecemos con lo que estamos. Vamos a tomar de una vez la captura para ver el listado y dar inicio a la clase. No podemos tampoco estar perdiendo tiempo, ya todos sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Bien, nos habíamos quedado entonces, dado por el fallo técnico conocido por todos, energía eléctrica, servicio de Internet, en lo que es el enfoque participativo, pues queda esta herramienta y cómo es la secuencia que se tiene para poder establecer en este sentido la metodología del marco lógico. Ya vemos que es fundamental partir con el problema central, es importante tener de aliado a los involucrados porque son los que me van a dar la información para tener un diagnóstico más completo y lógicamente lograr determinar el análisis de problemas para posteriormente establecer el análisis objetivo, es decir, pasar de una situación que está generando conflicto, que está generando insatisfacción, a una situación futura mejorada. Con esa situación futura mejorada, pues empiezo a buscar las alternativas de solución, las diferentes alternativas de solución, hago una matriz de planificación para ver cómo puedo mejorar el panorama del diseño en lo que corresponde a la parte técnica metodológica para diseñar nuestro proyecto. Empezamos entonces a determinar las estrategias con
la estructura analítica del proyecto es clave. En esa secuencia que ustedes logren, ojo, voy a hablar de un proyecto informático, pero enfocado hacia un trabajo profesional. Es decir, que el trabajo profesional al cliente, se los recomiendo que lo hagan con este proceso. Lógicamente al cliente no le van a decir, vamos a hacer de esta manera, pero estratégicamente y de forma metodológica ustedes los tienen que aplicar. Y posteriormente, pues, diseñar, hacer la proforma, darle al cliente, decirle técnicamente le voy a entregar esto en cuanto a su proyecto solución, en cuanto a la situación monetaria, tanto le cuesta el proyecto, en tanto tiempo le vamos a entregar, y también incluye capacitación, incluye garantía técnica, entre otras cosas. Entonces, esto me va a ayudar mucho y me va a ayudar también a ordenar de una manera formal mi ejercicio profesional. Ya habíamos visto que la matriz de marco lógico pues realmente me ayuda a planificar, me ayuda a establecer ya el plan operativo. Una vez que contrate, yo puedo empezar ya a organizarme de qué manera voy a desarrollar mi proyecto, y eso me va a facilitar evitar menos errores o evitar por completo los errores. Esta estructura pues realmente me ayuda a determinar una situación sistémica, lógica. Va a estar enfocado a los objetivos de acuerdo a los resultados en base al problema identificado. Vamos a tener siempre factores externos, es decir, los riesgos. Los riesgos van a estar presentes, ya lo hemos visto en otras clases, que siempre hay que considerar los riesgos. Y también yo tengo ya que tener preparados los indicadores. Los indicadores me van a dar la pauta, es decir, es mi mapa, es mi tutorial, y que lógicamente ese mapa, ese tutorial, va a estar establecido a través de las fuentes o medios de verificación. En ese sentido, con esas fuentes de verificación, yo puedo también definir las actividades, puedo definir el costo. En otras palabras, puedo definir mi cronograma y puedo definir mi presupuesto de trabajo. Bien. Hace muchos años, pues, esta matriz, que ya tiene un buen recorrido por nuestras fronteras acá en nuestro Ecuador, realmente nosotros vamos a tener claro en el plan operativo que el proyecto tiene un objetivo general o un objetivo llamado finalidad. Va a tener un objetivo general también llamado propósito, y vamos a tener objetivos de resultados que no son más, o los específicos que no son más que los componentes del proyecto. Por ejemplo, si vamos a hacer al cliente y él me pide un sistema, yo le digo, a ver, los entregables del contrato son el software, un manual operativo, capacitación y garantía técnica. Esos serían mis 4 resultados globales, específicos o componentes llamados que le voy a entregar al cliente. Y ahí, lógicamente, tengo las actividades, y para cada componente, es decir, para desarrollar el software, para dar el manual de usuario, para hacer la capacitación y la garantía técnica, cuáles son los procedimientos o las actividades a realizar. Y yo necesito, para cada actividad, generarle un costo, es decir, cuánto me va a costar cada actividad, cuánto me va a generar el costo de cada material utilizado. No olvidarse el material utilizado, porque aquí ya nosotros estamos hablando de dólares. Y al hablar de dólares, no me puedo perjudicar en el presupuesto que le doy al cliente. Una vez que contrate, yo no le puedo decir, me olvidé de poner tal cosa. Cierto, el hosting no lo consideré. Son errores básicos, pero dan una mala imagen al cliente. Él va a decir, bueno, si se olvidó de algo sencillo, de que tiene que poner, ¿qué va a pasar con los entregables? Ya empiezan a generar desconfianza, entonces tengan mucho cuidado. Ya vimos que los proyectos van a tener factores externos, a veces se escapan de control cuando son los riesgos y cuando no los han identificado previamente al inicio. Tanto los indicadores como los medios de verificación deben ser objetivos, deben ser verificables. Es decir, si yo digo cédula de ciudadanía, entonces tengo que presentar la copia de la cédula de ciudadanía. Si yo digo que voy a entregar el software, tengo que entregar el software tan intangiblemente. Yo, mire, aquí está instalado, aquí están los códigos fuentes, etc. También tengo que entregar el manual de usuario. Perfecto, aquí está el manual de usuario, está en físico y está en digital. Menciono y demuestro que estoy entregando.
empezar a hacer su plan de ejecución. Muchas veces se ponen a trabajar, vamos que en el camino se arreglen las cargas. Es un error del proyectista hacerlo de esa manera. Hay que ver cómo se lo va a ejecutar y quién lo va a ejecutar. No olvidarse del presupuesto que ya lo hemos sacado. Antes de entregarlo al cliente, hagámosles todas las revisiones y los ajustes correspondientes. Perdón, me amanecí un poco resfriado. Lo mismo que el cronograma. Sí. Usted al cliente, si le dice que le va a entregar en 6 días, en un mes, en 2 meses, tiene que cumplirle ese plazo. Sí, tiene que cumplirle ese plazo. Empieza a incumplir por cuestiones de errores suyos, por cuestiones de ineficiencia de su equipo, empiezan también con mal pie el proyecto. Y pues bueno, vean las condiciones previas, en este caso las condiciones previas es el estudio de viabilidad y factibilidad y que tiene que ver lógicamente con el contrato del cliente. Si usted le ofreció que incluye o lo va a hacer en Oracle, entonces tiene que ponerlo en Oracle. Si usted le dice que incluye las licencias, tiene que incluir las licencias. A veces decimos que el cliente no se va a dar cuenta. No importa que no se dé cuenta. No podemos hacer tonto a ningún cliente ni podemos vender algo y no cumplirlo. En otras palabras, no podemos meter gato por liebre. Hay que ser honestos y trabajar desde el inicio de esa manera. Bien. Entre esa matriz de planificación, yo necesito tener claro por qué se va a ejecutar el proyecto, qué intenta realizar el proyecto, cómo se lo realizará, cuáles son los riesgos, dónde encontramos la información necesaria para poder ir desarrollando el proyecto, cuáles son los medios, es decir, qué herramientas, qué material, cuántas personas, si requiero de insumos, etc. Eso me va a generar el presupuesto y lógicamente debe hacerse todo esto antes de iniciar el proyecto. Se llaman las condiciones previas. Bien, miren que estoy no reiterando, sino haciendo hincapié que es importante empezar planificando. La planificación es un buen aliado del éxito. Bien, entonces yo ya aquí tengo prácticamente yo ya tengo aquí ya una aproximación de mi matriz de marco lógico. Bien. Si hay preguntas, dudas, por favor, vayan haciéndolo a través del chat y las iremos respondiendo oportunamente. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Me indican mientras continúo. Bien, les decía, la matriz marco lógico, nosotros tenemos una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4ª columna. Tengo una fila 2, fila 3, fila 4. Se cumple matriz de 4 por 4. 4 filas, 4 columnas. Tengo mis objetivos generales, ¿sí? En esta columna tengo toda la información de los objetivos específicos, toda la información de los resultados y toda la información de las actividades. Puedo observar que a nivel de indicador de las actividades yo tengo el material, tengo cronograma y tengo costos. Sí, tengo costos. Entonces, miren cómo ya voy de entrada poniendo cierta información. Es decir, aquí lo tengo ya de una manera más práctica, más clara, en donde la primera columna toma el nombre de resumen narrativo, ¿sí? O lógica de intervención, la segunda indicadores, la tercera fuentes de verificación y la cuarta factores externos. ¿Sí? Y aquí está el significado de cada uno de ellos. ¿Sí? Tenemos el significado de cada uno de ellos y lógicamente me va a ayudar para la viabilidad y factibilidad del proyecto. ¿Sí? El objetivo global llamado finalidad dice que es un objetivo superior y es donde nosotros tenemos que indicar los beneficios o la contribución global del proyecto. En el propósito describe el impacto directo del proyecto, es decir, ¿qué está pasando una vez que lo estoy empezando a usar? ¿Qué sucedió? ¿Funcionó? ¿Está funcionando? La gente, las expectativas, ¿cómo están los involucrados? Los componentes son los productos, bienes o servicios que se van a producir o los resultados y lógicamente las actividades tenemos cómo vamos a producir esos componentes. Y todos los indicadores deben ser de manera operativa y deben estar en función de la C4, es decir, deben estar en función de la calidad, de la cantidad
de los costos y también del tiempo. Las fuentes de verificación son los documentos, las pruebas, las evidencias que yo puedo verificar sobre los indicadores. Y los factores externos son los riesgos, son los supuestos y lo vemos a todo nivel. Bien, entonces, ahí es más o menos la explicación que le he dado y cómo se debería casi que ir completando, y ya lo vamos a ver más adelante paso a paso. Han podido ver, observar en la literatura, espero que también hayan revisado el material, que lo tenemos en la plataforma del Teams, que esta metodología tiene una correspondencia horizontal, un principio de lógica coherente, sistémico. Es decir, va desde la izquierda, desde la columna 1, hacia la cuarta columna que tenemos en cualquiera de los elementos a nivel de finalidad, a nivel de propósitos, a nivel de componentes o a nivel de actividades. Esta lógica permite verificar de manera coherente cada uno de los elementos. Es decir, escribimos nuestros objetivos, vemos si los indicadores están coherentes con los objetivos, observamos si esos medios de verificación efectivamente me permiten verificar los indicadores y observamos si esos riesgos son a ese nivel. Esa es la lógica horizontal en la que quiere establecer. Bien. ¿Cuáles son los pasos para empezar a desarrollar el marco lógico? Bien. Hay muchas técnicas, muchas formas. La que vamos a presentar allí es la forma técnica, la forma metodológica, pero cuando ya se está en la práctica, uno inicia y lo hace ya a su manera. ¿Sí? Empezamos siempre llenando la columna 1, fila 1, luego la siguiente, pasamos a nivel de resultados y actividades. ¿Sí? Y como quinto paso, volvemos a revisar a ver si hay coherencia de todo lo que hemos hecho. ¿Sí? Luego se empiezan a llenar todos los supuestos desde, en este caso, el propósito hacia las actividades. ¿Sí? Ahí empezamos a llenar luego los indicadores del propósito, los indicadores de los resultados, los indicadores de la finalidad, y posteriormente vemos los verificadores de esos elementos. Y finalmente vamos a hacer el presupuesto y cronograma para después poner los indicadores. Esa es la forma metodológica como se debería llenar. En este momento lo vemos así como que está difícil, no. Ya vamos a ver con los ejemplos y se van a dar cuenta que es bastante fácil y sencillo. Aquí tenemos un ejemplo, ya un ejemplo completo. Lo he hecho bastante práctico, apegado a nuestra especialidad. Bien, ya lo tenemos lleno completamente, ¿no? Miren, observen algo aquí. Yo le voy poniendo números, ¿sí? Objetivo, global o finalidad. ¿Sí? Tengo 1, tengo 0, aquí ya no le pongo códigos, pero dice que tengo C1 y tengo C2. Se refiere dos resultados, componente 1, componente 2. Acá tengo la letra A de actividades. El primer número corresponde al componente 1 y el segundo número corresponde a las actividades de ese componente. Tengo actividad 2 y tengo actividad 3. Entonces, miren cómo he codificado para que de esa manera se me pueda facilitar. Tengo indicadores, I1, indicador 1, y pongo el indicador 1. I01, perdón, 01, que es dos objetivos. Componente 1, indicador del componente 1, indicador del componente 2. Puedo poner un indicador por cada componente o más de un indicador, pero al menos debe ir un indicador por cada componente. Luego observamos que me aparece un tercer dígito, ¿sí? Me aparece un tercer dígito, ¿sí? Lo mismo acá y posteriormente acá. A ver, aquí hay que hacer una corrección. Ah, no, tengo 1, 1, 1, 1, ¿está bien? Sí, está bien. Bien. Luego vamos con los medios de verificación, es decir, esto, ¿dónde lo compruebo? Lo voy a comprobar en los informes de gestión, en balance financiero, etc. El presupuesto, ¿sí? El presupuesto, tengo que hacerlo de esta manera, lo puedo poner así,
o intercambiar, ¿no? Esto a la derecha y esto a la izquierda. No hay ningún problema, ¿no? Pero lo importante es que tengo ahí el presupuesto a nivel de indicadores y tengo esta parte de aquí. ¿Sí? Bien. Y finalmente tengo los factores externos. Miren cómo ya la he llenado. ¿Sí? Reitero, el material ustedes lo tienen. ¿Qué más podemos decir de esta metodología? Que los proyectos son cadena de hipótesis. Una cadena son argollas que están entrelazadas. Para poder realizar las actividades yo necesito presupuesto, necesito tiempo. Con eso vamos a determinar los componentes. Si tengo los componentes, entonces yo puedo entregar al cliente. Si tengo los productos, puedo entregar al cliente. Si el cliente los tiene, entonces los puede utilizar. Y después de un tiempo, él va a determinar si fue un éxito o fue un fracaso su proyecto. Si fue un éxito o fue un fracaso. ¿Sí? Ya vimos la lógica de intervención, ya se les determinó y se les explicó la facilidad que esta me da para poder ir entendiendo. Pero ya esta lógica de intervención me va a decir que con recursos y tiempo yo puedo hacer actividades. Si hago las actividades voy a obtener ciertos productos. Si tengo el producto, yo puedo entregarlos al cliente y puede utilizarlos y seguirá durante todo su negocio. Eso se llama lógica de intervención. Conceptualmente, la matriz de marco lógico tiene algunas situaciones importantes que deben tener claras. ¿Sí? Hay que identificar el área sectorial, el departamento de la empresa donde ustedes quieren solucionar el problema. Es decir, es la situación actual en donde tenemos que nosotros identificar. Es decir, aquí tengo mi problema, tengo que definirlo. Y luego, verificar que en esa misma área, en ese mismo sector, tengo mi proyecto de solución a futuro. Situación empeorada, tengo que llegar a una situación mejorada, tengo que yo darle un proyecto exitoso, tengo que empezar a generar los elementos, los productos, los resultados que se necesitan para poder llegar a la solución. Aquí hay otro ejemplo también de los niveles de la matriz de marco lógico. Vamos a ver ahora el paso a paso. Pues bien, vamos a ver entonces, en la columna 1 vamos a ir desarrollando la finalidad. Bien, el resumen narrativo es la finalidad, ¿sí? A nivel de objetivo global, y dice que me define de qué manera el proyecto va a contribuir, va a solucionarme el problema. Son los beneficios globales. ¿Cuál es el beneficio que voy a tener con el proyecto? Miren lo importante. Ustedes al cliente tienen que demostrarle el beneficio. Y al cliente el beneficio global se llama dólares. Se llama dinero. Bien. Esos dólares, ustedes deben decirle, usted va a tener un ahorro de X cantidad de dólares por mes, por semestre o en el año. O tienen que decirle, usted va a tener una rentabilidad o va a incrementar su rentabilidad en el 10% de sus ventas. O va a obtener una rentabilidad de $100,000 adicionales en el año. Eso es lo que ustedes tienen que venderle al cliente. Al cliente no se le vende un producto, al cliente se le vende cuál será su beneficio. ¿Sí? ¿Cuál será su beneficio? Por ejemplo, si yo me compro un carro para transportarme de Manta a Puerto Viejo porque necesito movilizarme en mi trabajo, me va a dar comodidad, me va a dar seguridad. ¿Qué otro beneficio? Voy a tener un vehículo a la mano y disponible cuando yo lo necesite. Bien. Eso se llaman los beneficios a nivel de finalidad, se llaman efectos. Es el resultado amplio que va a determinar la satisfacción del cliente, es decir, que va a determinar si fue un éxito o fue un fracaso haber llevado a cabo ese proyecto. Bien. Ejemplo de la finalidad. Bien. Le estoy poniendo con el número 1, siempre es importante codificarlos. Segundo, me doy cuenta que inicio con un verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo. ¿Sí? Y luego le pongo un adjetivo
de lo que yo quiero obtener y luego indico dónde. ¿Dónde? Entonces yo digo, quiero aumentar la rentabilidad, es decir, las ganancias en las pymes que venden o negocian TICs. Miren, ve, un verbo, esto es al final, puedo poner aumentar rentabilidad, disminuir gastos, disminuir pérdidas en las pymes con mi sistema, puedo poner incrementar ventas, incrementar la rapidez de los procesos, entre otras cosas. Bien. Ahora vamos a ver el propósito, es decir, la fila número 2 en la columna 1. El propósito también, de manera literal, es el objetivo general del proyecto. Ahora, ya no es la contribución, sino es el impacto o resultado directo. ¿Qué se está logrando? Utilizando el proyecto. ¿Qué se está logrando? Utilizando el proyecto. Pues bien, si vemos con el carro, yo estoy logrando más comodidad, que estoy logrando riesgo, disminución de riesgos de llegar atrasado al trabajo, entre otras cosas. Dice que define por qué se lleva a cabo el proyecto. ¿Sí? Es el logro cualitativo, de calidad, de confort. Ejemplo, código número 2, también empiezo con un verbo, pongo qué es lo que quiero, lograr, ¿sí? Y en el lugar donde quiero lograr. Quiero reducir los costos operativos, disminuir costos operativos en las pymes. Y ya mismo vamos a darnos cuenta de la coherencia de esto. Finalmente, llegamos a la fila 3, columna 1, los componentes. Los componentes son los resultados, son los productos. Ese producto puede ser un software, puede ser un hardware, puede ser un cableado estructurado, puede ser una asesoría, una asistencia técnica, puede ser, entre otras cosas, que nosotros podamos brindar nuestros servicios profesionales al cliente. Dice que especifican qué es lo que vamos a entregar, qué vamos a entregar, qué vamos a dar. También se los llaman resultados del primer nivel. Bien. Ejemplos. Allá. Otra cosa que me estaba olvidando, esos componentes o resultados literalmente son llamados también objetivos específicos. Bien. Aquí ya no le pongo el código 1 ni 2, sino que le pongo ahora C1, la C de componentes, y el 1, componente 1 y componente 2. Dice que quiero sacar 2 productos. ¿Qué quiero darle al cliente? Quiero que el cliente asimismo tenga un verbo. Vemos los verbos. Tengo aquí qué es lo que quiero y dónde. ¿Verdad? Acá lo mismo. ¿Sí? Quiero mejorar los rendimientos operativos. Es decir, que la gente se mueva más, que esté más activa, más metida en el negocio. Y además eso me va a permitir reducir también costos, ¿sí? Entre menos costos, eso significa pérdidas. Si yo logro recuperar esas pérdidas, entonces mi rentabilidad de costos operativos va a aumentar, ¿sí? Miren la coherencia. Y luego tenemos las actividades. Las actividades, ya vimos un ejemplo anteriormente, son tareas que tienen una secuencia lógica, que tienen una secuencia algorítmica. No poner actividades extensas, me refiero a la descripción. Miren aquí, tengo 5 palabras en la actividad 1, 3 palabras en la actividad 2, 4 palabras en la actividad del segundo componente, y la que más tiene es la actividad 2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabritas, pero mire, más sin ni una línea. ¿Sí? Y todas las actividades se ponen con verbo en infinitivo. Eliminar, mejorar, realizar, adquirir, realizar. Pónganle en atención porque ustedes tienen que hacer en el proyecto, tiene que ir una matriz de marco lógico del proyecto de ustedes. Bien. Eliminar tiempos muertos y procesos.
mejorar técnicas operativas, realizar convenios con proveedores, adquirir cantidades de recursos y material en función de C4, es decir, que sean con buen plazo, con buen crédito, a bajo costos y facilidades de pago. Y finalmente realizar un informe, en este caso, de cómo se llevó a cabo el proyecto. Con eso, nosotros aquí tengo la columna número 1, resumen narrativo, columna número 1. Finalidad, aumentar la rentabilidad, voy a empezar de abajo. Actividades, para obtener el componente 1, para mejorar los rendimientos, dice que vamos a eliminar los tiempos muertos y mejorar las técnicas operativas. Para el componente 2, para reducir costos, vamos a realizar convenios con proveedores y adquirir grandes cantidades de materiales a precios módicos y plazos módicos y facilidades de pago. Y eso debe ir acompañado de un informe. Si yo hago esto, entonces voy a obtener estos dos productos. Si tengo esos productos con mejores rendimientos y con costos reducidos, entonces voy a reducir los costos operativos de las pymes. Si reduzco los costos operativos de las pymes, entonces aquí podrían haber sido dos cosas: aumentar la rentabilidad de las pymes o mejorar las ganancias de las pymes. Depende cómo le quieran poner, pero el objetivo es que el cliente hacerle da cuenta, miren, ve, esto se va a lograr, usted va a tener dinero, invirtió en un proyecto y tiene estas ganancias. Columna 1 desarrollada. Bien. Reitero, les estoy enfocando como que si estuviéramos presentando un proyecto al cliente. Bien. Y aquí tenemos, porque podrían decir, ¿qué tiene que ver marco lógico en nosotros como informáticos? Tiene que ver mucho. Esto lo encontré en una página web, aquí está la fuente, ¿sí? Aquí tenemos la fuente, y podemos observar que ese planteamiento específicamente a partir de un análisis FODA y a partir de la matriz de marco lógico, yo puedo desarrollar un proyecto. Si ustedes observan en la parte de abajo, tengo invertido el resumen narrativo, los tengo invertidos, ¿sí? Tengo actividades, con las actividades obtengo componentes, propósito y la finalidad. Se parte de la identificación de un problema. Con esa identificación del problema, entonces empiezo a identificar alternativas de solución a ese problema. Una vez que ya busco las alternativas de solución, entonces hago la factibilidad de esa alternativa de solución y tengo el diseño del proyecto. En otras palabras, la proforma al cliente. El cliente me contrata, me dice, señor, empiece a realizar el trabajo, finaliza el trabajo, usted le entrega lo que había contratado, empieza a operar el proyecto y empiezo a verificar si hay cosas buenas o cosas malas. Y al final vamos a llegar a la conclusión de que el proyecto fue exitoso o fracasó. Miren, tiene su coherencia, no me estoy inventando, esto es práctico y real. Entonces, como estoy, lógicamente, aquí dice, necesito hacer un proyecto para crear una empresa de mantenimiento de hardware y de software. Ya hicimos el marco lógico y con el FODA hago mi análisis. Se establece que el proyecto va a tener una ubicación geográfica excelente, tiene personal capacitado, hay capacidad de innovación, el servicio es rápido, hay disponibilidad en el horario de acuerdo al cliente, facilidad de promover el servicio. Sin embargo, también hay cosas negativas como las debilidades. La infraestructura es muy pequeña, también se cuenta con insuficientes equipos y como es nueva, pues los clientes no confían en la empresa. ¿Qué otra cosa negativa? Hay amenazas, hay mucha competencia de todos lados y también hay efectos políticos, económicos y legislativos. Sin embargo, hay una oportunidad ante el creciente y dinámico avance de las tecnologías y de los requerimientos del cliente, me da la facilidad de que yo pueda
incursionar o emprender en el negocio. Con estas consideraciones, miren lo que hemos llegado. Hemos armado nuestro árbol llamado estructura analítica del proyecto, ¿sí? Es decir, nuestro árbol de objetivos. En nuestro árbol de objetivos yo tengo actividades, componentes, propósito y finalidad. ¿Qué más significa esto? Que esto es la columna número 1 de la matriz de marco lógico. Claves para hacer el deber. En las actividades, esta sería actividad, si este es el componente 1, componente 2, componente 3. Aquí sería actividad 1.1, actividad 1.2, actividad 2.1, actividad 2.2, actividad 3.1, actividad 3.2. ¿Qué voy haciendo en la matriz de marco lógico? Copio y pego. Copio y pego. Eso significa que para que mi matriz de marco lógico no es coger y inventarse, hay una secuencia de dónde salen los resultados y tiene una razón de ser. Aquí también copio y pego, tengo la finalidad, perdón, el propósito, y tengo también aquí la finalidad. Bien. Entonces, en resumen, nosotros ya hemos desarrollado la columna número 1 y adicionalmente debo partir de la estructura analítica del proyecto. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? También diagramado. Todas las actividades están aquí y la pondremos en la matriz marco lógico. Tengo los componentes que serán 4, el propósito 1 solo, y tenemos la finalidad. Entonces, es la base para nosotros establecer la estructura de marco lógico. Por favor, si hay preguntas, háganlas. Háganlas porque tenemos hoy día y la próxima semana de clase, esperemos todo sea regular, me refiero tecnológicamente, para poder seguir avanzando y ustedes puedan completar su trabajo. Bien, una aclaración. El trabajo del proyecto, creo que es el trabajo 2 o 3, no me recuerdo, que tienen que hacer el proyecto, donde tienen la plantilla desglosada. Si hay partes que su proyecto no lo aplica, no lo desarrolle. Pero casi todo lo que está ahí tienen que desarrollar. Salvo que tenga ahí marco lógico y no les he enseñado marco lógico, entonces eso no lo hacen. Pero hasta aquí hemos visto árbol de objetivos, árbol de problemas, formulación del problema, matriz de involucrados, matriz de conflictos, análisis de estrategias y estamos viendo marco lógico. Tienen 7 herramientas que se les ha dado metodológicamente y que tienen que incluirlas en el proyecto. Más la información complementaria de las que ustedes ya tienen a nivel de diseño y a nivel de desarrollo, de acuerdo al proyecto informático que ustedes plantearon en el trabajo número 1. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Por favor, jóvenes, pregunten, no se queden con dudas. No van a estar después enviándome WhatsApp, profesor, ¿y qué hay que poner aquí? Profesor, ¿qué hay que poner acá? Han tenido todo el material desde la primera semana. Ya estamos semana número 5. Así que no voy a responder WhatsApp ni dudas ya previo a la entrega de los deberes. Estoy dándole la oportunidad que lo hagan aquí, oportunamente. Bien. O no hay preguntas, o entendieron, o están confundidos, o solamente tienen la conexión de la clase y están en otra cosa. Gracias, al sentarles el nombre, déjame ver aquí. Gracias, Alex. Bien. Vamos a ver ahora los indicadores. Columna 2. Vamos a trabajar con la columna número 2. Dice que los indicadores son descripciones operativas que deben estar en función de cantidad, grupos, metas, tiempo, localización, etc. Es una expresión cuantitativa de los objetivos y resultados del proyecto. Bien, hay muchas estrategias, muchas formas de hacerlas. Vamos aquí a recomendarles unas cuantas. Primer paso, identificar el indicador. Es decir,
¿qué quiero medir? Quiero medir número de ventas, quiero medir ventas totales, quiero medir número de software vendidos, quiero medir tiempo de desarrollo de software, quiero medir tiempo de mantenimiento de una computadora, etc. Identifico el indicador. Especificar el grupo. Voy a medir el número de ventas en la empresa X. Cuantificar. Quiero determinar que el número de ventas en esa empresa X deben de ser al menos de 5 computadoras por día. Calidad, 5 computadoras portátiles. Tiempo, en un día, y la ubicación ya definimos en la empresa X. Bien. Además, ¿qué me dice? Que para que sea un buen indicador, es necesario que este sea específico. ¿Sí? ¿Qué se va a medir? Se va a medir tiempo, se va a medir ventas, se va a medir costos, se va a medir X o Y cosas. No suponga, a ver, vamos a medir la satisfacción del cliente, vamos a medir las emociones. No es tan fácil medir una emoción. Yo puedo sonreírme, el cliente estaba satisfecho, pero mentira. Estaba haciendo esa cara para que ya no me moleste más. Debe ser medible. ¿Cómo pueden medir una sonrisa? Se rió, pero ¿qué tanto se rió? ¿Poco, o bastante o medio? Medio complicado, ¿no? Dice que los indicadores deben tener costos aceptables, es decir, yo genero indicadores, pero que no sean caros para resolverlos. Debe ser pertinente y además debe estar establecido en el tiempo. Establecido en el tiempo. Miren que más claro no puedo ser. Y eso yo verifico en las tareas. Bien. Entonces, aquí tenemos ahora la columna número 2. Tenemos desarrollada la columna número 2. Bien. El indicador en este caso dice que tiene como objetivo reducir los costos operativos de las pymes de las TIC, reducir los costos. Bien. ¿Qué indicador yo voy a elegir? Voy a elegir mi indicador de costos operativos. Sí, costos operativos. Cantidad. Necesito saber del 90% de las pymes de Manta y que esos costos los reduzcan en 35% al año. Calidad. ¿Para qué quiero reducir los costos operativos? Para incrementar la calidad. Grupo meta, pymes, localización Manta. ¿En qué tiempo? Voy a medirlos durante un año, durante un semestre, durante 2 meses, durante 3 meses. Con esos elementos entonces armo al menos el 90% de las pymes de Manta han reducido, aquí están, ¿ve? Han reducido los costos operativos en al menos un 35% al año después de estar ejecutándose el proyecto. Bien, aquí al final tenemos nuestro indicador una vez que hemos puesto ciertos parámetros en la que hemos definido el objetivo, elegimos el indicador, definimos los retos, desde cantidad hasta el tiempo. Bien, el paso a paso se les ha estado haciendo. Los indicadores dice que deben ser objetivos, deben ser verificables y además tienen una función para que nosotros tengamos que ponerlo. ¿Sí? No ahora, siempre se han utilizado los indicadores. Ahora más acentuado porque es la forma de irnos midiendo. Por ejemplo, cuando estaban en el colegio o en la escuela, llegaban después de los exámenes y les preguntaban los papás, muéstrame las notas, préstame la libreta. ¿Cuánto te sacaste en el examen? Queridos alumnos, eso es un indicador. Sí. Nosotros teníamos que decirle, pasé de año, ok, ¿cuánto te sacaste? Me saqué 8, me saqué 10, sobre 10, ¿no?
Lo podemos verificar. A ver, déjame ver la libreta. Ah, préstame el examen. O nos íbamos al colegio o a la escuela y conversábamos con el profesor, ¿verdad? Entonces, esa es la función de los indicadores. Me van a especificar los efectos. Si pasó de año, alegría para todos. Si no pasó de año, imagínense en el descalabro que se arma en casa, ¿verdad? Y con eso nos van a medir. Dice que deben ser expresados en cantidad, calidad y tiempo. Yo puedo decir que me saqué 10 sobre 10 en el primer parcial en gestión de proyectos. ¿Dónde lo puedo verificar? En el sistema, el SGA. Puedo determinarlo en las notas que el profesor genera a través del acta. Dice que es la base para monitorear. Si yo me saqué en este parcial, primer parcial, me saqué 5, ya me está dando una base de monitoreo, que significa que para no quedarme en recuperación, primero, si no tengo tercera matrícula, yo puedo sacarme al menos un valor para que me permita ir, en este caso, a recuperación. Es decir, puedo sacar 0, perdón, al menos debo tener 3 y 5, 8, el promedio sería 4, iría por 10 al de recuperación, ¿verdad? Si tengo tercera matrícula, ya no puedo especular de esa manera. Bien, antes, la segunda opción, si tengo 5, para no quedarme en recuperación, necesito sacarme 7. 7 y 5, perdón, 9. 9 y 5, 14, aprobé el semestre. Si lo mismo, necesito sacarme 9 y no voy a recuperación, no me permite la ley si es que tengo tercera matrícula. Entonces, ya me da una base, estoy monitoreando y calculando. Dice que me permite medir el desempeño. El desempeño es pasa o no pasa, aprobó o no aprobó. Me establecen las metas a medir, no solamente de que se aprobé en cuántas materias, sino que ver cuántos estudiantes aprobaron en gestión de proyectos, cuántos estudiantes no reprobaron en gestión de proyectos. ¿Para qué me sirve esto? Para los cupos de las matrículas por paralelo y por curso. Miren, hemos hecho un ejemplo de por qué razón son importantes los objetivos. Bien. Podríamos también ahondar y decir, bueno, ¿qué son los indicadores? Los indicadores son descriptores operativos. Me permiten identificar una variable y generalmente sus resultados son cuantitativos. Tienen ciertas características, me establecen metas, son relevantes en el proceso, identifican la evidencia y además me permiten medir los logros. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, continuamos entonces. Entre otras de las características es que debe ser cuantitativamente en función de la C4. Ya hemos visto que son las C4. Deben ser claros y precisos. Deben permitirme medir y que sean administrables. ¿Sí? Que permitirme medir y que sean administrables, entre otras cosas. Bien. También tiene ciertos atributos. Ya vimos que debe ser específico, debe ser pertinente. ¿Sí? Debe ser pertinente. Debe ser pertinente. Deben ser mensurables o medibles y deben ser prácticos. No se compliquen con los indicadores. Bien. Entonces, se caracterizan de acuerdo al nivel. A nivel de finalidad dice que miden el impacto general. A nivel de propósito describen el impacto logrado. Acá lo miden, acá lo describen. A nivel de componentes me indica cuáles son los productos o servicios obtenidos. Y a nivel de actividades lo hacemos a través del presupuesto y cronograma.
Continuamos con el ejemplo y ya tengo columna 1 y tengo columna 2. Resumen narrativo y tengo indicadores. ¿Sí? Ya tengo armado cada uno de ellos en el paso a paso. Bien. Vamos a escoger uno de ellos para establecer el indicador. Bien. Tengo en este caso el propósito, reducir los costos operativos, y digo que al menos el 90% de las pymes han reducido costos operativos en al menos el 35% al año de ejecución. Objetivo del indicador, reducir los costos operativos. Elección del indicador, costos operativos. Cantidad, paso 1, tengo 5 pasos, 35%. Calidad, 90% de las pymes. Grupo meta, pymes de TICS. Localización Manta y en un año. Entonces, tengo allí armado mi proyecto. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? En el paso a paso. Quiero ver, identifico el indicador, el rendimiento de los desarrolladores de software de la facultad al diseñar sistemas contables de una empresa versión 6. Cantidad, quiero analizar de 10 diseñadores y que ahora van a mejorar el 90%, que pasen del 70 al 90. Calidad, ahora quiero ver que me estén aplicando metodologías ágiles de la versión anterior, porque voy a crear la 5 en el año 2018. Y en el tiempo, lo quiero hacer entre junio y noviembre del 2019, es decir, en 5 meses quiero medir. Ahí tenemos el indicador. Asimismo, lo podemos hacer el paso a paso. Tengo el indicador ya determinado. Elegimos el indicador rendimiento de desarrolladores de software, cantidad 10 desarrolladores, calidad aplicando metodologías ágiles de versión 5 del año 2018. ¿De quién? De desarrolladores de la FAXI. ¿Dónde está localizado? En la FAXI Manta, en 5 meses. Entonces, estoy siendo bastante específico y práctico con los ejemplos. ¿Por qué son importantes los indicadores? Porque llegan a los beneficiarios en una información pública, porque focalizo los proyectos, porque me permite conocer cómo se va ejecutando el proyecto, cómo está avanzando, cómo está el índice de gestión, es decir, ¿va bien o va mal? ¿Va con éxito o va camino al fracaso? Porque me permiten determinar cambios y además conceptualizan los impactos de los proyectos. Sin embargo, ¿cómo puedo estar seguro si el indicador que planteé está bien? Entonces, aplique la técnica llamada LEAMO. Es decir, la L, verifique que el indicador esté limitado por tiempos y recursos. La E, vea que sea específico. La A, de alcanzable. La M, de medible. Y la O, de observable. Entonces, usted verifica que sea limitado, que sea específico, que sea alcanzable, que sea medible y que sea observable. De esa forma, yo ya puedo estar más tranquilo y decir, ok, mi indicador está muy bien planteado. ¿Sí? Aquí hay otros ejemplos de indicadores objetivamente verificables. Ahí lo podemos ver, lo podríamos hacer inclusive con formas gráficas, tal como los vemos aquí. Hay muchas formas de hacerlo. Bien. Vamos a ver ahora la columna número 3, los medios de verificación. Los medios de verificación son las pruebas. ¿Cómo comprobar que lo que usted me indicó está correcto o tiene veracidad? ¿Sí? Deben ser prácticos. Generalmente lo encontramos en base de datos, en documentos. Me permiten demostrar lo indicado, deben ser verificables. Yo le puedo decir, yo me llamo José Basurto y tengo 20 años. Ok, presénteme su cédula. Con la cédula yo voy a verificar si es José Basurto y efectivamente a ver si tiene 20 años. Yo le puedo decir, yo gano $1000. Muy bien, señor, muéstreme su certificado de laboral. En el certificado laboral van a indicar que José Basurto trabaja en esa empresa y adicionalmente va a indicar cuánto gana el señor y si está o no está trabajando en esa empresa. Entonces,
Para eso me sirven los medios de verificación. ¿Cómo se los obtiene? Se los obtiene de muchas formas. Solicitando formalmente, investigando en la web, solicitándole directamente al beneficiario, entre otras cosas. Es decir, las fuentes de encontrar deben ser accesibles, la documentación debe ser confiable y debe ser pertinente. Si yo le estoy dando mi cédula de identidad, no tengo por qué presentarle la partida de nacimiento, dice cédula. No tengo por qué presentarle el recibo de luz, agua o teléfono, es la cédula. Bien, ya dijimos que hay muchas fuentes de cómo obtener la evidencia, ¿sí? Hay muchas maneras de cómo conseguir información. Bien, aquí tenemos entonces el indicador del ejemplo de los desarrolladores, donde puedo verificar con protocolos de pruebas y testing, factibilidades operativas, encuestas, cronogramas de desarrollo, reportes de desarrollos, etc. Entonces, allí tenemos esa parte. En el ejemplo 2 de nuestro ejemplo de las pymes, tenemos los indicadores y también tengo los elementos de verificación. ¿Sí? Tengo los indicadores y los verifico a través del presupuesto, o tengo los presupuestos y los verifico a través de los indicadores. Bien. Finalmente llegamos a la columna 4, que es los factores externos, llamados también supuestos o hipótesis. Estos factores externos son conjuntos de situaciones, de acontecimientos, que resultan importantes para que la lógica de intervención esté fuera del control de la gestión del proyecto. Es decir, son riesgos que yo debo tenerlo presente, mas sin embargo no deben impedirme el éxito del proyecto. Dice que son condiciones que tienen que darse a todo nivel. Bien. Pónganle atención a esta parte para los supuestos. Los supuestos realmente son situaciones desagradables, negativas. Bien, por ejemplo, vamos a ver ahorita con el problema de las tecnologías, el internet más que todo. Bien, lo que yo puedo decir en este momento, no hay internet. ¿Sí? Sabemos que podemos tener problemas con el internet, intermitente o se va al internet. Entonces, ¿qué pasa con el internet? Nosotros podemos ponerle en términos positivos, contar con servicio de internet de manera continua, de manera permanente y estable. ¿Sí? Contar con internet de manera continua, permanente y estable. Cuando digo contar significa que no quiero que se me vaya. Segundo, permanente, que siempre tenga. Y estable significa que debo tener al menos que no tenga intermitencias. Eso en términos positivos. Y no decir el internet no está malo, etc. Deben situarse en el nivel que son significativas, es decir, a nivel de finalidad, a nivel de supuestos, de componentes, de propósito o de actividades. Y dice que son condiciones previas que deben cumplirse antes del comienzo de la ejecución. Antes del comienzo de la ejecución. Para iniciar la ejecución a nivel de actividades, antes de hacer el trabajo, ¿qué necesitamos? Que haya firmado contrato y que haya un anticipo. Entonces, el supuesto sería contrato firmado y anticipo efectivizado en la cuenta. Miren, ve. Contrato firmado y el anticipo efectivizado, es decir, que ya está en mis manos. ¿Cuál es el papel de los supuestos? Son riesgos presentes, son factores externos que no tenemos control. Veamos con el ejemplo de internet. Nosotros como usuarios, ¿podemos tener el control de que el internet no se nos vaya? Pregunto, respondan por favor. ¿Puedo impedir que el internet no se me vaya? Jóvenes, por favor, participen. Gracias, Nerex. Gracias. Ingeniero, porque está por un corte de luz, ya no puede tener internet. Ok, gracias. Ya. Bueno, Pablo, no depende de la empresa. Hablo en general. Podemos
¿Podemos impedir que el internet no se me vaya? No puedo. Así sea una empresa buena. No puedo. ¿Sí? Esos son factores fuera de control. ¿Sí? ¿Podemos impedir que no se nos vaya la energía eléctrica? ¿Verdad? No podemos impedir, no está en nuestro control. Bien. ¿Podemos nosotros controlar, apagar nosotros la computadora o la cámara? En este momento, ustedes que están ahí en red, ¿pueden controlar la activación de la cámara y el micrófono, sí o no? ¿Será un factor externo o interno? Es un factor interno. Gracias, querido alumno. Bien, factores externos cuando no podemos nosotros controlar, factores internos cuando sí lo podemos controlar. Aclarado entonces, ¿no? Bien, los supuestos son condiciones, muchas condiciones, técnicas, políticas, económicas, legales, laborales. Dice que siempre tienen que existir. Si nosotros estamos hablando de Internet, nosotros no podemos poner un supuesto. ¿De qué podríamos ponerle? A ver, un supuesto, si somos usuarios, no podríamos hablar un supuesto de provisión, porque no somos proveedores, somos consumidores. Somos consumidores. Bien, dice que los supuestos deben ser importantes y que tengan probabilidades de ocurrencia. Bien, si esa probabilidad de ocurrencia es inminente, si esa probabilidad de ocurrencia es inminente, entonces ya no es un supuesto, es un riesgo. Un riesgo suscitado. Por ejemplo, no tengo nada con una empresa que voy a nombrar, pero es cierto. Yo tuve servicio de internet con TV Cable. Bien. Y ustedes han de conocer. La pregunta es la siguiente. El servicio de internet para mis clases es un supuesto con pocas probabilidades de fallos o con altas probabilidades de fallo. ¿Con bajas o con altas? A ver. Con TV Cable es con altas probabilidades de fallo. Con altas probabilidades de fallo, ¿verdad? Completamente de acuerdo, y por eso me cambié de proveedor, eliminé, porque la verdad que lloraba, ¿no? A veces no podía ni subir un archivo, ni descargar un archivo. Hacía un archivo de poca capacidad. Entonces, reitero, cuando el supuesto tiene alta probabilidad de ocurrencia, entonces ya es un peligro para el proyecto. Es un riesgo inminente. Es decir, suponiendo, otro ejemplo, cualquier servicio de internet que tenga, ahora voy a ponerlo así, el mejor, hablemos, el mejor, tengo el mejor. Pero si yo estoy atrasado en los pagos, probabilidad de que me corten el internet, que me suspendan el servicio, ¿altas o bajas? Alta. Alta. Inminentemente, esos señores no dejan pasar ni un día. Un día no pagaste, nos cortaron el servicio, ¿verdad? Entonces, y si me cortan el servicio de internet y mi trabajo es virtual, ¿puedo ejecutar mi trabajo? No lo puedo ejecutar. Entonces, eso me puede llevar, ese riesgo me puede llevar a fracasar el proyecto. Entonces, son importantes también porque me permiten valorar los riesgos, me permiten el monitoreo, pero también me pueden ayudar a prevenirlos. Me pueden ayudar a prevenirlos, que eso también es importante. Prevenir un riesgo es muy importante. ¿Cómo se elaboran? Ya lo vamos a ver. Bien. Voy a la parte práctica de una vez. Bien. Dice que yo tengo que empezar a eliminar todos los factores de forma clara. Es decir, los que no son importantes los elimino y los que tienen altas probabilidades de ocurrencia también los elimino, porque ya no van a ser supuestos. Ya sabemos que eso me van a detener el proyecto. 2, valorar, las probabilidades de ocurrencia de los que no eliminé. Entonces, hay que ver si son muy probables, pero no es seguro que suceda, o si es poco probable y puede ser un factor letal.
o si no fuera posible. ¿Sí? Bien. Es decir, yo tengo que preguntarme si el supuesto es externo al proyecto. Si no es externo, no lo incluyo. Si es externo, sí lo incluyo. ¿Es importante? Si no es importante, no lo incluyo. Si es importante, lo incluyo. Probabilidad de ocurrencia. Si tiene más del 50 o 60% de probabilidad de ocurrencia, pare el proyecto. ¿Sí? Pare porque va a fracasar. Si tiene del 50% hacia abajo, continúe. Cuando dice pare el proyecto, significa rediseñe el proyecto y haga otro. Bien. Aquí tenemos supuestos. A nivel de actividades, miren, ve que los precios de insumos y recursos no varíen, que la firma de los convenios con proveedores sean a largo plazo, que los informes con indicadores sean favorables, que se mantengan los rendimientos, que se mantengan los costos operativos y que se mantenga la rentabilidad a largo plazo. Tenemos entonces la columna número 4 elaborada. En conclusión, yo necesito llegar a nuestra matriz de marco lógico 100% desarrollada. La presenté al inicio para indicarle que sí se puede y aquí le hemos venido desarrollando paso a paso. Preguntas, jóvenes. Dudas. ¿Está claro? ¿Está claro, queridos alumnos? Bien. Muchísimas gracias. Bien, vamos a quedar allí, igual, vamos a quedar allí, vamos a ir desarrollando el trabajo. Ya tienen bastantes elementos, bastantes herramientas para que hagan su trabajo, ¿sí? Para que hagan su trabajo. Y no pretendo que sean trabajos ya de expertos excelentes, pero por lo menos que tengan una aproximación con los primeros pasos que ustedes están aprendiendo y puedan presentar dentro de lo que cabe un buen trabajo. No sé si me hago entender. Bueno, reitero mi agradecimiento, pues tenemos 26 estudiantes, 24 específicamente, hay cerca de 8 o 10 estudiantes que no están presentes, tampoco me han indicado las razones de ser, ¿no? Vuelvo a reiterar, traten de cambiar esas fotos de perfil para que se las vean más formales. Por ejemplo, lo veo a Freddy, una crítica constructiva, yo lo voy a citar para, si yo fuera un cliente y lo voy a citar para un contrato, imagínense cómo me muestra esa foto en camisetilla, ¿no? Me da mala imagen. Y la gran mayoría, ¿no? Entonces traten de poner ya una fotito formal, no los estoy criticando, si ustedes quieren, acójalan, si no, no ha pasado nada, tampoco me voy a molestar. Ustedes recién están empezando en su vida profesional y lo que se quiere es que sean mejores. Bien, reitero mi agradecimiento, que tengan un lindo día y revisen la asignatura. Dios mediante se estará subiendo la clase al canal para que las puedan también escuchar. Gracias, un abrazo y buen fin de semana. Hasta la próxima semana.